Buenas tardes, querido público que está aquí presente en el CENART y público que nos acompaña en las redes sociales de manera virtual. Estamos aquí con esta mesa redonda dentro de la Cátedra Patrimonial Ludwig Margules, cuarta emisión, que tiene como tema la sonoridad y la música en el teatro, Noche de Reyes o como quieran. Y esta mesa redonda nos acompañan invitados, más bien, que hicieron unas ponencias en base a una convocatoria. Bueno, quisiera presentar un poco la dinámica. Ellos van a tener 20 minutos para exponer sus trabajos que van a compartir hoy con nosotros y al final vamos a hacer una serie de preguntas por parte del público, así que les sugiero que vayan haciendo sus anotaciones para poder interactuar con nuestros ponentes. Me permito presentarlos y después, bueno, vamos a dar la palabra. Está la doctora Elvira Hernández Carballido, Jorge Alberto Caballero Vega y Sergio Batis. Entonces vamos a empezar con la doctora Elvira Hernández Carballido y me permito también hacer una pequeña mención a su currículum. Es profesora investigadora en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Su línea de investigación es los estudios de periodismo y la participación femenina en la vida cultural mexicana. Ha publicado diversos libros, entre los más recientes, por sus letras Las conoceréis, Mujeres Compositoras en México 2023. Entonces, bueno, bienvenida, doctora, y pues le cedo la palabra para su ponencia. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por aceptar mi trabajo y sobre todo agradecerle a la doctora Paulín todas sus oportunidades y gentileza. Muchas gracias. Pues vamos a iniciar con esta breve semblanza de una mujer muy representativa en la música mexicana que se llamó Alicia Urreta. Este trabajo lo hice con otra de mis colegas que se llama Sandra Flores Guevara y bueno, voy a iniciar esta presentación. Según el Diccionario Enciclopédico de Música en México, Alicia Urreta hizo más de 40 creaciones musicales y entre ellas está una gran participación que tuvo para musicalizar en el teatro. Entonces vamos a recorrerla, pero antes me gustaría pues dar unas pautas que le pusimos, unas notas teóricas para comentar algo sobre el teatro y la música, después hablar un poco sobre el tema de las mujeres en la música y ya cerrar con Alicia Urreta. Buscando y explorando este tema que de una manera muy creativa se propuso en esta cátedra, encontramos que bueno, podemos hablar de la música incidental para pieza teatral, podemos hablar de la música para la pieza teatral hecha de esa manera o de la comedia musical y vamos a descubrir con mucho gusto que Alicia Urreta estuvo participando en estos tres escenarios y también hay algunos teóricos y algunos trabajos que nos hablan con un número diferente en donde nos dice que podemos hablar de esta música en el teatro, llamarle diegética, que es esta música que escuchan los personajes que están en escena y que están conscientes que esa música está marcando una pauta en lo que van a decir, en lo que están diciendo o en lo que están actuando. Y otro tipo de música que es la que se le llama incidental, en donde los personajes no hacen como que no están escuchando la música porque están actuando y porque saben que solamente está marcando las pautas para emocionarnos o para anunciarnos algo en la música, va a estar ahí latente en el teatro. Y ya los temas musicales que son ya algo que podríamos llamar la comedia musical, en donde la música, las canciones, pues son pauta definitiva para que exista la historia. Es necesario la canción o la música para que se pueda desarrollar. Entonces, en este escenario es donde descubrimos con gran alegría que Alicia Urreta exploró estos espacios y los disfrutó muchísimo. Y leyendo un libro que nos encantó, que se llama La música en el teatro y otros temas, coordinado por Carmen Valiero, ella hizo muchos testimonios, buscó a muchas personas que han participado tanto como dentro de la música como dentro del teatro,
para ver qué era lo que ellos estaban viviendo y sintiendo al hacer música en estos escenarios teatrales. Y claro, todos los testimonios son muy lindos y hay unos que de pronto te atraen. Y a mí me gustó precisamente mucho el de ella, el de la coordinadora de este libro, de Carmen Valiero, que hace referencia a esta relación que ella encontró en la música y en el teatro, la forma en que empieza a componer. Pero me encanta que ella diga que la música para teatro se piensa teatralmente. Es una frase muy significativa porque yo la imagino componiendo ya pensando en el escenario, componiendo ya pensando en los personajes, pero al mismo tiempo siento que el escenario y los personajes a lo mejor también le están dictando esas notas musicales, y ese testimonio me gustó bastante porque podemos imaginar que es una unidad y una relación muy estrecha entre la música y el teatro, y que ninguno domina a ninguno, sino que están ambos beneficiándose y disfrutándose de una manera gozosa, para que en el escenario disfrutamos la historia, los personajes y la música. Y bueno, esta exploración a venirles a hablar de Alicia Urreta surgió un poquito antes, ahí un poco vanidosa saqué mi foto con mi libro, en donde pues hablamos sobre mujeres y música, que siempre he explorado y he buscado a muchas mujeres en diferentes escenarios, y pues hace como 10 años nos propusieron participar en algo que se llamaba Lenguaje y Cotidianidad, y a mí se me ocurrió hablar sobre la música, que es un lenguaje, y dije, bueno, pues si mi tema son las mujeres, ¿dónde están las mujeres en la música? Entonces empecé a hacer una investigación que terminó siendo este libro, y empecé a explorar qué libros había sobre mujeres en música. Encontré, pero no encontré los suficientes que me hubiera gustado poder encontrar. Sin embargo, había una pauta muy constante en los libros que yo encontraba. A veces una queja, a veces un reclamo, y a veces más acción que queja o reclamo. ¿Dónde están las mujeres que componen música en nuestro país? Parece que no están presentes, ¿no? Esperanza Pulido, que fue una de las grandes pioneras en este tema de mujeres y música, decía, pues parece que no existieron, o sea, no las encontramos, no las vemos, y pues está bien, ya lo estamos haciendo notar, ahora vamos a buscarlas, y ella, como muchas otras, lo han hecho. Tere Estrada, en un libro precioso que tiene sobre las mujeres rockeras en México, hace un recorrido sensacional desde las primeras mujeres que interpretaron rock, pero también las que componen rock, entre ellas está también la misma Tere Estrada, o Guadalupe Guacús, que también ha explorado, pero en otros siglos, ¿dónde están las mujeres mexicanas que han compuesto y que han ofrecido? Entonces, son algunas de las autoras que yo encontré que me motivaron mucho a hacer mi trabajo. Y bueno, este trabajo que yo hice sobre las mujeres compositoras, exploré 3 géneros, el bolero, la balada y el rock, y pues elegí a 3 mujeres que luego parece que ya las hemos escuchado, pero hay muy poca investigación sobre ellas, sobre su trabajo, sobre su vida. Por ejemplo, en bolero, María Grieber, hasta hace poco se hizo un gran trabajo de investigación sobre sus composiciones. Consuelito Velázquez, que en cualquier lugar del mundo podemos escuchar Bésame Mucho, pero de pronto el trabajo que ellas han hecho se nos pierden y no sabemos qué otras cosas han hecho. Gemma Valdelamar, que hay una canción muy interesante de ella que es el Cheque en Blanco, y de pronto pues saber que lo compuso una mujer, aunque sea una música en bolero ranchero, pues va marcando ahí una pauta. Después exploré en la balada Lolita de la Colina, a Gloria Trevi, que podemos decir lo que quieran sobre ella, pero finalmente componía canciones y marcó también una época en los años 90 con unas letras que no habíamos escuchado en canciones de mujeres. Y pues mi queridísima Natalia Lafourcade, que yo considero que en este momento es la mejor compositora de nuestro país en este tipo de música que ella hace, porque también ha explorado muchas cosas. Y bueno, y en el rock exploré a Tere Estrada, a Eli Guerra y a Julieta Venegas, sobre todo en las letras de sus canciones. Yo ahorita me di cuenta que mis queridos compañeros de mesa traen música preciosa. De música no sé mucho, pero de mujeres y de temas sobre la manera de recuperarlas, yo sé que sí. Y me dediqué en este libro de las compositoras a ver la letra de sus canciones y cómo podían ellas también influir o no en una construcción de género. Escuchamos canciones y a lo mejor eso también refuerza nuestra manera de ser hombres o de ser mujeres, o nos hace dudar. Entonces, este libro
empezó a motivarme para empezar a buscar a las mujeres en cualquier escenario donde haya música y si es posible o si no han sido muy trabajadas, pues recuperarlas. En esta exploración vi que Revista Fem, una revista muy simbólica feminista del siglo pasado, hizo un número especial que causó mucha sensación en 1985 sobre las mujeres en la música. Y pues nuevamente viene esta señalización, ¿no? Hablar de como de esta discriminación en esa época, de decir, bueno, pues sí, parece que hay varias compositoras y en todos estos libros que yo consulté hubo un nombre siempre constante que fue el de Alicia Urreta. Y aquí el autor de este texto en Revista Fem decía, pues sí, ahí está ya Alicia Urreta, que es talentosa, que es maravillosa, pero casi nadie le graba sus producciones. Ella está produciendo música y se nos pierden, se nos escapan de las manos estas mujeres y sus creaciones musicales. Entonces, esta motivación, esta provocación que hacen quienes están escribiendo sobre música y mujeres hizo que me interesara en el tema, y cuando vi esta gran convocatoria que se nos hizo en la cátedra, dije, voy a buscar, seguramente hay una mujer que ha compuesto para teatro y que seguramente no ha sido tan visible como nos gustaría, aunque a Alicia Urreta vamos a ver que su historia es significativa, principalmente su hija Pilar Urreta, que es bailarina, y quienes fueron sus amigos, compañeros, colegas e incluso estudiantes la han ido recuperando. De pronto hay otros escenarios donde no la vemos y por eso pues quise presentarla aquí. Alicia Urreta pues es una mujer que se dedicó a la música. Me encantan algunos testimonios que encontré sobre ella porque dice, no, pues en mi casa había un piano y me puse a tocar el piano y me mandaron a clases de música y lo aproveché. Y bueno, finalmente ahí está la vocación y la pasión. Estudió música, en varios escenarios de nuestro país y empezó siempre a destacar, desde sus clases de piano en casa hasta allá en el conservatorio y en otros escenarios donde ella estuvo brillando. Y en un homenaje que le hicieron hace poco me gustó retomar lo que iba diciendo su hija y sus amigos y sus compañeros, de decir que era una gran pianista, una gran compositora de ensamble, que la podemos ver involucrada en diferentes disciplinas, y ella misma dice que un director de teatro se acercó y le dijo, oye, ¿no quieres componer para mi obra de teatro? Y ella dijo, yo en teatro, ¿qué voy a hacer ahí? Y de pronto se soltó en ese espacio, ¿no? Fue una profesora que también como profesora fue muy generosa. Sus estudiantes decían cómo los motivaba, cómo les decía que podían continuar adelante. Y bueno, en los textos que hay sobre ella se habla de una creatividad desbordante, que ojalá existieran más textos, pero quienes escriben de ella o la conocieron o los conquistó a través de su música. En este diccionario enciclopédico de música en México, pues empecé yo a buscarla y la encontré con diferentes expresiones sobre su obra, pero lo que más me gustó pues fue ver efectivamente que tenía 40 obras de teatro en donde ella había participado con su música, aunque en el diccionario enciclopédico solo mencionan 22, y pues podemos observar que empieza con esta década de los 70 del siglo XX, en donde compone su primera creación, de cómo un carnet de notas llevó a un hombre encantador a la guillotina. Y pues vamos escuchando ahí su música que va integrándose y que va sumándose a las expresiones del teatro. Ya en ese momento ella se da cuenta que es su escenario, que es su espacio, que le gusta escuchar su música en el escenario, que le gusta que acompañe y que complemente y que sume esa fuerza que tiene toda obra teatral, y entonces empieza a componer más. Esta de Natura Mortis o la verdadera historia de Caperucita consideran que es muy significativa y que es una obra original muy importante que ella hizo, y así empieza ella a componer en homenajes, en algunas piezas teatrales, ya sea como música de fondo, ya sea como música que se integraba a la obra de teatro.
Y en estas 22 que yo encontré, pues también me gustó ir viendo con quiénes estuvo trabajando, con las obras de quién estuvo trabajando. Entonces, ver que estuvo con el gran Jorge Ibargüengoitia en esta obra llamada Los Buenos Manejos, que es una comedia musical en 2 actos y que la hizo junto con él, pues vamos viendo la creatividad y la fuerza que ella tenía para acompañarse de estos grandes escritores de teatro, ¿no? Santísima con Sergio Magaña, que fue música para pieza teatral, El Cocodrilo Solitario de Panteón Rococó, música para la pieza teatral con Urgo Argüelles, Ven a conocernos, que es una comedia de títeres con un texto de Enrique Alonso, Salón Calavera, que tuve la oportunidad de verla ahí en el escenario que tenía Alejandro Aura en Coyoacán, que ahora digo, ay, cómo no supe que era una mujer la que estaba componiendo esto, que nos hizo salir a todos cantando del teatro y con el ritmo que tenía Salón Calavera, que bueno, es esta pieza teatral de Alejandro Aura. El Gesticulador, una pieza teatral que va a acompañar a Rodolfo Usigli. Entonces, ver estos nombres nos puede representar el reconocimiento que tenía Alicia Urreta, la seguridad que sabías que iba a haber creatividad, que iba a haber sonido, que iba a haber ritmo, tono, melodía, todo lo que expresa la música en un momento, estar ahí acompañándola en una obra de teatro, pues es muy importante. Los últimos años de vida que tuvo Alicia Urreta, pues siguió participando, componiendo esta pieza teatral, la Gatomaquía de Lope de Vega, o ya la del El cielo nuestro que se va a caer, de Miguel Ángel Tenorio, y la última que presentó, que incluso obtuvo un premio que se llamaba Pequeña Historia de la Música, y los testimonios nos dicen cómo también para el público infantil ella tenía una gran sensibilidad para atraerlos al teatro, para atraerlos a la música, y pues por eso tuvo un premio esta Pequeña Historia de la Música. Entonces Alicia Urreta pues fue marcando esas pautas significativas en este maravilloso escenario del teatro y de la música y de la música y del teatro. Murió muy joven, a los 56 años, es todavía muy joven, una mujer y cualquier ser humano. Murió el 26 de diciembre, pero pues su creatividad y talentos siguen constantes, siguen latentes. Yo leo que se hacen homenajes de ella, leí trabajos muy recientes de chicas muy jóvenes que cuando nacieron ya había muerto Alicia Urreta y la han buscado y les ha gustado y la han recuperado con unos textos muy simbólicos, muy significativos, muy emotivos, y te das cuenta cómo te atrapa ella. Aunque todavía no escuches su música, ya te atrapó por la forma en que tú vas leyendo que escriben de ella y la forma en que quienes trabajaron con ella te dicen que era un gran honor estar a su lado, ¿no? Entonces, pues es así como explorar ese trabajo de Alicia Urreta fue para nosotras, para Sandra Flores Guevara y para mí muy significativo. Sabemos que ahí está su hija, que seguramente tendrá más cosas maravillosas que decir, de que quienes nos acercamos por curiosidad, por compromiso, por pasión a ella, quienes fueron sus estudiantes y sus compañeros, pude ver y escuchar el homenaje, el más reciente que le hicieron, y ves el amor con el que hablan de ella, la admiración con la que hablan de ella, y aunque seguramente tienen posibilidades de escribir textos posiblemente más profundos y más directos sobre la obra de Alicia Urreta, para mí en este escenario fue muy importante venirles a hablar de una mexicana que ha hecho música muy representativa. Y pues esto se une, pues les digo, al compromiso que me gusta tener en torno a las mujeres en nuestros escenarios culturales generales del país y mostrar su obra, mostrar su trayectoria, decirles aquí hay muchas mujeres que están esperando que las presumamos más, que están deseando salir dentro de estos espacios que podemos nosotras presumirlas, pero sobre todo este recorrido que hicimos de Alicia Urreta, que les digo desde este libro que publiqué el año pasado, que estaba yo explorando, 10 años estuve explorando esta presencia de las mujeres en la música, y en el área académica donde trabajo de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, pues siempre entre que conquisto, hipnotizo o casi trato de convencer a mis colegas de que podemos acercarnos a eso, y Sandra Flores Guevara ha sido muy generosa y siempre se suma a los trabajos que yo estoy realizando, ¿no? Entonces, Alicia Urreta para mí, y para un título muy bonito que hicieron de un artículo de ella, es una alquimista musical.
en donde el teatro y la música estuvieron latiendo con pasión, con amor y con un gozo total. Y pues quiero cerrar esta charla con una frase. Su hija Pilar Urreta en uno de los homenajes leyó algunos textos de su mamá y me gustó mucho porque Alicia Urreta habla de que le hizo unas composiciones a los poemas de Octavio Paz y va explicando cómo lo hizo, pero esta última partecita nos hace sentir, aunque no la hayamos escuchado todavía, lo que fue la pasión de la música para ella, ¿no? Y dice, buscar con cuidado amoroso cuál es el sonido que sigue. Que utilice la palabra amoroso para hablarnos de sus composiciones, para mí es muy importante. Buscar con cuidado amoroso cuál es el sonido que sigue, la inflexión exacta, la única, la que permita que la música se acerque soñando que está fuera posible a la verdad. Entonces, ese es el trabajo que hizo Alicia Urreta. Yo les invito a que se acerquen, a que la puedan escuchar y que sobre todo en alguna obra de teatro, en los créditos que siempre son bien importantes, vean y disfruten quién es el responsable de la música en un escenario teatral. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Elvira Hernández, por la presentación. Vamos a pasar con el siguiente ponente, que es José Alberto Caballero Vega. Jorge Alberto Caballero Vega. Voy a leer más cerca, para no equivocarme. Voy a leer su trayectoria. Actualmente cursa la maestría de Artes Escénicas en la Universidad Veracruzana. Escribió y dirigió las obras Concerto Grosso 2010, Un canto llevado a cabo 2011, Qué cosas más extrañas 2016, La ópera del sufrimiento o El maldito dinero nunca alcanza 2018, La caída de México, Tenochtitlán 2021. Vale la pena conmemorar esta fecha, 2022, sus obras El tesoro que nadie ha visto pero que todo el mundo anhela, 2009, y Una historia olvidada, 2012, fueron dirigidas por Fernando Martínez Monroy. También ha trabajado como actor y clown en diversas puestas en escena bajo la dirección de Alicia Martínez en el Laboratorio de la Máscara, Isabel Romero, Proyecto Finisterra, y Raúl Zamora Rulo, Los Strawberries Clowns. Fue becario del FONCA en 2009 y 2018 en las categorías Creadores Escénicos y Coinversiones. Obtuvo el premio Enrique Ruelas 2015 a la mejor tesis de la licenciatura de la Literatura Dramática y Teatro de la UNAM. Bienvenido y te cedo la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo voy a hablar de este tema, la conversión de la radio en un acto escénico, Sinfonía de las Sirenas de Andrea Sammer y F.M. Einheit, un estudio de caso. En esta ponencia se expondrá el proceso mediante el cual el Hörspiel, que es una forma radial proveniente de países de habla germánica, se convirtió en un hecho escénico. Un ejemplo de esta transformación puede apreciarse en la obra Sinfonía de las Sirenas de Andrea Sammer y F.M. Einheit, y es necesario advertir que no se trata de la relación que tienen las artes escénicas con lo que se conoce como radioteatro. Esto es otra cosa, algo bastante muy distinto. Entonces, para ponernos en contexto, me gustaría presentarles un pequeño fragmento de la obra, así es que ahí va. Momento. Esa tecnología. A ver, creo que si cierro esto. Ahí está. Am 7.
des 5. Jahrestags der Revolution, so schreibt Arseni Avramov in seinen Instruktionen zur Symphonie der Sirenen, treffen am 7. November um 7 Uhr die Schiffe aus Gokasp, Böjenflat und Usbekasp ein und sammeln sich mit den kleinen Booten und den Kähnen in der Nähe des Anlegestegs am Bahnhof. Bihaćka 2! Bihaćka 3! Von allen Künsten hat die Musik die größte Macht, die Massen zu organisieren. Schon die ältesten Mythen erzählen davon, dass die Menschheit sich dieser Macht sehr wohl bewusst war. Bueno, hasta ahí un fragmento de esta obra. Ahora vamos aclarando algunas cosas para ver de qué estamos aquí hablando. Bueno, primero que nada hay que hablar un poquito de lo que es el Hörspiel, que es la forma radial que proviene de allá de aquellos países. Según el diccionario Duden, el término Das Hörspiel es un sustantivo de género neutro. En plural se dice Die Hörspiele. Tiene dos acepciones: género dramático ligado a las posibilidades técnicas de la radiodifusión y enfocado a la acústica, y dos, interpretación o actuación del género pieza radiofónica. En el diccionario Langenscheidt alemán-español, el término Hörspiel se traduce como pieza radiofónica, y en el diccionario alemán-inglés Radio Play. Dentro del marco iberoamericano, el Hörspiel podría relacionarse con lo que aquí se conoce como radioarte. En Alemania, la historia del Hörspiel se remonta al año de 1918, cuando se hicieron los primeros intentos para transmitir obras radiofónicas. En ese momento no fueron bien recibidas por el público. La gente prefería escuchar música, radionovelas, lecturas de pasajes literarios y radioteatros. Fue en los años 60 del siglo pasado cuando el Hörspiel revolucionó la forma de concebir y realizar contenidos radiales. Los pioneros de este cambio en la radio fueron Peter Handke, Ernst Jandl y Mauricio Kagel, entre otros. La combinación de texto, sonido y ruido se convirtió en un elemento importante del arte radiofónico experimental y vanguardista. Bueno, la forma de narrar en el Hörspiel.
Para formar un constructo cognitivo que dé lugar a la narratividad, normalmente se recurre a la literatura. Sin embargo, muchas veces se olvida que existen medios o formas que pueden volverse constructos mentales con cualidades narrativas, como por ejemplo las imágenes, la música y la danza. A menudo se cree que solo las palabras pueden representar lenguaje y pensamiento, y sin embargo, las formas de expresión no lingüísticas como la música y las imágenes también pueden mostrar conexiones y construir significados. La forma narrativa del Hörspiel se acerca a lo que aquí en México se conoce como dramaturgia del sonido, que en síntesis es un espacio de creación donde queda de manifiesto la poética de un autor desde el paradigma sonoro. Bueno, ahora les voy a hablar de los autores que crearon Sinfonía de las Sirenas, Andreas Hammer y Efrem Einheit. Andreas Hammer y Efrem Einheit son dos artistas alemanes que desde 1993 han producido alrededor de 20 Hörspiele. Entre sus producciones destacan Radio Inferno de 1994, Apocalypse Live de 1995, Deutsche Krieger de 1996, Crashing Airplane de 2001 y Sie sprechen mit der Stasi de 2017. Ambos artistas también han desarrollado proyectos de manera individual y en colaboración con otros artistas. Constantemente han estado involucrados en proyectos artísticos experimentales en donde se mezcla vanguardia y cultura pop. Bien, los elementos técnicos empleados por Andreas Hammer y Efrem Einheit para la creación de sus Hörspiele. La mayoría de los Hörspiele que estos dos artistas han producido se han transmitido por la radio. En su construcción destacan dos aspectos. El primero es la estructura dramática asociada con el arte del collage, y el segundo con el empleo de un recurso denominado O-ton, que es la forma abreviada de original ton, que significa sonido original. Los O-ton son materiales sonoros originales de hechos o circunstancias históricas que realmente acontecieron. Pueden ser una grabación de alguien que se expresa mediante un discurso o una entrevista. Un original documenta hechos reales. Acá los conocemos como archivos históricos. Y ahora acá la pregunta es, ¿cómo se transitó de la radio al arte, al acto escénico? Bueno, la investigadora Elke Hubiler señala que hacia el año de 2007 el Hörspiel se convirtió claramente en un híbrido, en una forma intermedia entre la multimedia y las artes de la presencialidad. De esta transformación surgieron otras posibilidades de Hörspiel en donde lo auditivo se complementó con lo visual, entre ellas el Live Performance Hörspiel y el Hörspiel interactivo. Cada una de estas formas se diferencia entre sí según las impresiones sensoriales recibidas por los espectadores. En cada caso es distinta la experiencia de escucha y cada uno desarrolla de diferente manera sus aspectos narrativos. La obra Sinfonía de las Sirenas tiene cabida en lo que se considera como Live Performance Hörspiel, puesto que se ejecuta en tiempo real frente a una audiencia presente. Además, hay una presencia corporal de los artistas involucrados sobre la escena. Bueno, para comprender la forma en que el Hörspiel se volvió un híbrido entre la multimedia y las artes de la presencialidad, será necesario recurrir al concepto de intermedialidad propuesto por Irina O. Rajewski. Desde su perspectiva, la intermedialidad puede servir principalmente como un término genérico para todos aquellos fenómenos que de alguna manera, como lo indica el prefijo inter, tienen lugar entre los medios. Por lo tanto, intermedial designa aquellas configuraciones que tienen que ver con un cruce de fronteras entre medios. Este cruce tiene como consecuencia la generación de interferencias, la contaminación de los discursos y el surgimiento de formas híbridas de expresión. En este sentido, Sinfonía de las Sirenas es un producto intermedial, un híbrido, porque en esta obra se encuentran las fronteras de la radio, el teatro, el performance, la música, la literatura, la instalación sonora, el noise art y el collage y lotería. Todas estas fronteras, ¿no? Entonces, es un proceso, o sea, lo interesante es que, bueno, es una puesta en escena que proviene a partir de una concepción radial, ¿no? De un programa que tiene, pues, la técnica radial. Bueno, ahora les platico de dónde viene Sinfonía de las Sirenas.
El 21 de octubre de 2017, en la ciudad checa de Brno, se presentó la Sinfonía de las Sirenas con motivo del centenario de la Revolución Rusa. La Sinfonía de las Sirenas fue concebida como un Hörspiel radial y como un acto escénico. De hecho, en internet lo pueden encontrar como el programa de radio exclusivamente para escuchar, y pueden encontrar el video donde se puede ver toda la obra. Es que lo interesante es eso, no es lo mismo nada más escuchar, y da otra sensación también escuchar y ver las imágenes, ¿no? Entonces eso también, un poco por ahí va el juego de esta obra. Por otra parte, esta obra de Sinfonía de las Sirenas es una nueva interpretación de la Sinfonía de los Silbatos de Vapor de Arseny Abramov. La Sinfonía de los Silbatos de Vapor de Abramov es considerada como el concierto más grande y ruidoso de la historia de la música. Se presentó en 1922 para celebrar el 5º aniversario de la Revolución Rusa. O sea, podríamos decir que esta obra es un cover de la obra del año, o un remix, un cover de la obra de 1922. Bueno, les hablo un poquito de la idea de Abramov. Abramov es ese señor que está ahí en esa imagen. Es esta, sí, es que yo aquí lo veo por anticipado, ahí está. Arseny Abramov desarrolló el proyecto de su Sinfonía de los Silbatos de Vapor, influenciado principalmente por las ideas del poeta Alexej Kapitanovich Gastev. En sus escritos, Gastev idolatraba las máquinas, pensaba que llegarían a ser la salvación del hombre. Por medio de la Sinfonía de los Silbatos de Vapor, Abramov hizo un apabullante evento publicitario en pro de las máquinas. Quería que el público se maravillara con sus ritmos y sus sonidos para que pudiera adentrarse en una nueva era tecnológica que le traería grandes beneficios. Abramov, imagínense, transformó la ciudad portuaria de Bakú, en Azerbaiyán, en una music box, en una caja musical, ¿no? El día del estreno, el 7 de noviembre de 1922, y para el concierto se utilizaron varios elementos. Un órgano de tubos de vapor llamado Magistrale, sirenas de todas las fábricas de Bakú, sirenas de niebla de toda la flota del mar Caspio, 2 baterías de artillería, una ametralladora, un coro de 1000 personas que cantaron la Internacional y la Marsellesa. Abramov miró y dirigió el gigantesco concierto desde una torre con banderas de colores y un teléfono de campaña. La Sinfonía de Abramov se presentó solo en 2 ocasiones, la primera en 1922 en Bakú y la segunda en 1923 en Moscú, porque como podrán ver, la producción es brutal y coordinar a tanta gente en una ciudad todavía está más impresionante. Que bueno, aquí en el caso de la Sinfonía de las Sirenas, la versión alemana, la de 2017, se hizo en un centro de convenciones, ¿no? En un espacio un poco más reducido, y aún así está estrambótica, es un poco estrambótico, bastante estrambótica la idea. Bueno, ahora les platico de la idea de Andreas Sammer y de F.M. Einheit. La Sinfonía de Abramov tenía la firme creencia en el progreso de los seres humanos por medio de la tecnología. Sin embargo, en 2017, Andreas Sammer y F.M. Einheit encontraron la situación completamente diferente. No había progreso, sino un panorama catastrófico y devastador que se llevó a cabo durante el siglo XX. Guerras, regímenes políticos fallidos, crisis económicas y la alienación del ser humano por medio de la tecnología. En la Sinfonía de las Sirenas hay una crítica histórica que puede ser designada como resultado de una reflexión artística de las disonancias entre sueños revolucionarios de 1917 y la realidad del tardío capitalismo de 2017. A final de cuentas, entre el comunismo y el capitalismo no hay una diferencia. Andreas Sammer y F.M. Einheit utilizaron para su puesta en escena 4 revolvedoras de cemento giratorias, una máquina de limpieza tripulada, vehículos de bomberos y ambulancias ruidosas, 2 motociclistas Harley Davidson, las enérgicas y alegres canciones del club de fans del equipo local de hockey sobre hielo HC Cometa Brno, 4 coros mixtos que cantaban la Internacional y la Marsellesa, 2 bandas de música militar, un órgano de sirenas, una locomotora antigua, una batería de 5 cañones y una poderosa banda conformada por saxofón, tuba, batería, sirenas de mano y música electrónica. El arqueólogo de medios Siegfried Zielinski se condujo como un conferencista que encarnaba la personalidad tanto del compositor Abramov como del poeta Gastev, hablando en alemán y en inglés durante la función. El actor Jan Sedal tradujo al checo partes del discurso de Zielinski. Alrededor de 200 personas participaron en la puesta en escena. Muchos de ellos eran estudiantes de la Academia de Artes en Praga. Bueno,
ya para ir concluyendo, entonces aquí me gustaría plantear esta pregunta: ¿para qué hablar de esto en el contexto mexicano? Tal vez se esté preguntando por ahí el espectador. Bueno, con esta ponencia se busca fomentar no solo la expansión expresiva del medio radial con miras a su aplicación en el arte escénico, sino también la investigación en torno a la radio y su relación con las artes escénicas más allá del radioteatro. Creo que una labor de los investigadores es, bueno, ir a buscar y desentrañar cosas, estudiarlas y no copiarlas, sino buscarles un aprovechamiento, ¿no? Una adaptación, algo que nos pueda servir en el contexto en el que estamos, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor, no sé, habría que ver cómo de por sí, bueno, no, hasta donde sé, no conozco ejemplos de la radio como involucrándose en la escena que no sea el radioteatro, ¿no? Porque normalmente es el radioteatro. Y bueno, ahora sí, para cerrar y tomando en cuenta que estamos en la mesa el teatro musical y sus variantes y la presentación que he hecho de la Sinfonía de las Sirenas, me gustaría mencionar que para Kurt Weill el teatro musical tiene que ver con todos aquellos géneros teatrales que utilizan principalmente música y que retoman tradiciones escénicas del pasado. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge Caballero. Gracias. Gracias por tu presentación. Bueno, creo que va a ser una mesa muy rica para las preguntas. Vayan anotando, público presente. Y bueno, le damos el lugar al siguiente ponente, el maestro Sergio Batis. Me voy a leer el currículum. Es actor, músico, docente. Estudió la licenciatura en Teatro y Actuación del CUT y de la UNAM y mimo corporal dramático en la International School of Corporal Mime de Londres, Inglaterra, dirigida por Steven Watson y Corinne Sohn. Últimos asistentes de la Ethnit de Crows, becario del programa Creadores Escénicos 2008-2009 del FONCA, mestre en Teoría y Prática do Teatro por la Escola de Comunicações y Artes da Universidade de São Paulo, dentro del ámbito del Convenio Académico Internacional MININTER USP-UNAM. Asistió al maestro Aurelio Tello en la asignatura de música del CUT de la UNAM del 2010 al 2016 y desde el 2016 es titular de dicha asignatura. Se ha desempeñado como actor músico desde 1998, creó y dirigió el espectáculo Música para los Ojos, con seña y verbo, Teatro de Sordos, compañía con la que ha colaborado desde hace ya 16 años. Bienvenido, maestro. Gracias. Adelante. Hola, gracias por el espacio para platicar de esto. Es justo el interés de compartir reflexiones acerca de esta experiencia en el ámbito académico, que es algo que no se ha podido dar con esta posibilidad de llegar a distintas partes, ¿no? De inicio, ya me dirán ustedes si esto es teatro musical o es una variante. Yo les voy contando y dejaré un espacio ahí, ojalá para que podamos platicar un poco. Me interesa mucho poder tener un diálogo sobre este trabajo, porque creo que es algo que nos pasa, que es común en la investigación y que luego nos clavamos mucho en lo nuestro y nos asomamos casi que nada más para ir de compras al súper y regresar. Entonces, es lo bonito de tener estos espacios. Ok. En enero del 2011, Alberto Lobnitz, que era director en ese momento de Seña y Verbo Teatro de Sordos, me llamó y me invitó para dirigir una obra de teatro que ya estaba anunciada para ser estrenada en el Festival de la Ciudad de México y que ya tenía un título. La obra ya se llamaba Música para los Ojos. Nada más faltaba la obra. Entonces, primero, pues le agradecí mucho a Alberto. Fue como pues nada, es un halago decir, pues, me están confiando esto. Y después, muy inmediatamente después, tuvimos una muy larga plática. Porque, pues sinceramente,
yo no estaba muy seguro de si una obra de teatro acerca de música con un elenco sordo era realmente algo interesante. O sea, y entonces platicando con Alberto llegamos a descubrir exactamente, no qué es lo que queríamos que fuera, pero sí que no queríamos que fuera la obra. Yo tenía el recuerdo de una película hollywoodense con Richard Dreyfuss, que era un maestro de música y que la vida le complicaba la existencia dándole un hijo sordo, y entonces sufría él mucho. Y luego, perdón, les estoy arruinando la película por si la ven, pero es de los 90s. El chiste es que al final lograban hacer un concierto y la idea era poner unas luces de colores que se prendían al ritmo de la música. Y yo le decía a Alberto, eso no me gusta, eso. O sea, realmente no unos focos que se prenden al mismo tiempo que suena la orquesta. Yo decía, pues es que no es la experiencia, o sea, pues no, así no está sonando lo que está sonando. Y le decía, bueno, realmente no se lo decía a Alberto, yo pensaba, pues la gente sorda no va a escuchar la música. ¿Qué estamos buscando con esto? Pero Alberto tenía clarísimo que esa línea de exploración había algo interesante. Otra cosa que le contaba yo a él que no me encantaba tampoco eran los coros que cantan en lengua de señas. Ahora yo entiendo, ahora que conozco gente sorda, señante, sé perfecto que su lengua es motivo de orgullo, es como estandarte de su cultura. Por supuesto que un coro de señas es algo que al público sordo le tiene gusto. De todas maneras, yo a la hora de ver el coro hablando las señas, yo no sentía la experiencia de la música. Y mientras platicaba esto con Alberto, pues no había solución de qué es lo que buscábamos, pero sí claramente que no, y creo que él lo supo decir un poco mejor que yo, porque en ese momento a mí me intimidaba un poco decirlo, y era, pues es que el elenco, la gente sorda no va a escuchar la música. Y hay una cosa muy común en la gente oyente para con la gente sorda, de una condescendencia desagradable. Estaba buscando una palabra elegante, pero es desagradable. Realmente es como ver a la persona sorda y decir, pobre de ti, yo que soy oyente y que sí puedo oír esto, te voy a mostrar qué es de lo que te estás perdiendo, y gracias a mí que yo te voy a mostrar cómo es lo que está sonando, ahora ya tu vida es menos peor porque aunque no oigas, tienes esto. Bueno, eso era lo que yo era incapaz de decirle a Alberto en ese momento porque no sabía cómo nombrarlo. Ahora ya que he platicado con la gente sorda, ya no tengo empacho alguno, ya lo sé decir. Y lo que era muy claro en ese momento es esta condescendencia oyente de enfrentar o ver a la otra persona como alguien a quien, un ser humano al que le falta algo. Y yo no lo tenía claro en ese momento, pero Alberto lo tenía clarísimo y me dijo, es que sí hay algo que encontrar ahí. Y mientras me platicaba, yo tenía un recuerdo de un taller que vi, de los muchos talleres que da Seña Ibero. Y me acuerdo de Eduardo Domínguez, ahora director artístico de Seña Ibero, haciendo una demostración, o sea, como mostrando unas características de lo que se llaman como clasificadores o vernacular visual o señas mimo de gente sorda. Tres distintas maneras. Si le buscan entre la gente que se dedica a la lingüística, hay golpes para decidir cómo se llama eso, porque es una rama de la lengua de señas que se encarga de la poesía. Y bueno, es un desastre. El chiste es que mostraba Eduardo en el taller una manera de representar un personaje que es, el ejemplo es muy específico, que es el zoom, que se los muestro. Él hacía un pájaro. Y así, en 4 movimientos, el sordo
nos hacía un zoom de un ave vista de frente, luego más pequeña, luego más pequeña, más pequeña, y luego se iba. Y yo... ni siquiera una obra de teatro, era un taller. Y yo lo vi haciendo esto y dije, no, pues sí, o sea, esto me interesa, ¿no? Entonces, yo recordaba esto mientras platicaba con Alberto y tuve una corazonada ahí en mis tripas de qué podríamos hacer. La corazonada era que si encontraba yo una manera de marcar el ritmo en la escena para el elenco sordo, el elenco sordo podría seguir el ritmo. Y ya, es lo que pensé, mientras platicaba con Alberto sin animarme yo a decirle, pero es que yo no me encanta esto, porque yo qué le voy a andar diciendo. Bueno, nos animamos, se echaron a andar los ensayos. Bueno, se echaron a andar los ensayos. Llegué el primer ensayo con una persona, intérprete, a decir, hola, ¿cuál es la relación que ustedes tienen con la música? Porque, ¿de idea? Y poco a poco el elenco sordo me empezó a decir. Y yo no me imaginaba. Sí, yo bailo en las fiestas, yo me sé. Sí, o sea, de esperar en la cola del banco, la televisión con el programa. Ahora ya ni hay tantos, pero estos programas que pasaban videos y videos. Bueno, el elenco sordo imitaba a la persona que dijeras del momento. Me enteré de la relación del elenco sordo con la música, todo desde la parte cultural de la música. Ahí me di cuenta de que pues la gente sorda no tenía ninguna tirria a la música, simplemente no les interesaba porque no era algo que les tocara. Pero no había un rechazo, el del rechazo era yo. Pero al ver que el elenco no lo tenía, pues entonces ya fue mucho más sencillo para mí decir, bueno, ok, les quiero compartir esto que para mí ha sido muy importante. La música ha sido algo que es un arte que me ha tocado en mi vida de maneras, de muchas distintas. Es algo que hace la música. Bueno, se reconoce como algo común. Y empecé a poderles compartir con mucha más libertad y tranquilidad sin sentir que estuviera yo metiendo el dedo en la llaga. ¿En cuál llaga? A la gente sorda no le importa, nada más no le interesa. Pero cuando yo les platicaba, si se los platicaba con el interés y el gusto que es para mí escuchar la música, pues pónganle que al inicio por amabilidad, pero luego creo que llegué a compartirles este gusto. Bueno, ay, nanita, esto llegó al punto al que tuvimos que empezar a armar y hacer las pruebas de cómo poder seguir este ritmo. Hicimos algunos ejercicios, yo ponía música y empezaba a moverme como director de orquesta y el elenco sordo y hacíamos algunas improvisaciones, se movían de cierta manera. En un día me enteré de que por supuesto que sí sabían seguir el ritmo de manera visual, pero sin problema. Entonces, pues ahora sí fue, bueno, ¿y qué tan complicado se va a poner esto? Pues me llegué un día con un concierto de Vivaldi y dije, tu mano va a ser el violín 1, tu mano va a ser el violín 2, tu mano va a ser la viola, tu mano va a ser el contrabajo, tu mano va a ser el cello. Y pues vamos a seguir las bolitas que están en esta cosa, que yo sé que ustedes no se preocupen, a mí me sirve para saber dónde vamos. Y que me arranco a tratar de montar una coreografía. Y aguantándome el nervio, pero después de una hora y cacho, de que el reto de hacer una coreografía polifónica les estaba gustando, yo dije, ya lo hicimos. Bueno, encontramos... Yo tengo que brincar larguísimo porque esto ya tiene que ver con la ponencia de mañana y eso es otra cosa. Que quiero hablar de otra cosa mañana, pero... dos tipos de coreografías son las que se lograron hacer. Una, específicamente la que les contaba yo de un concierto para violín de Vivaldi, donde así, pensando en las manos, ahora les cuento, Alberto, en esta plática del inicio que tenía yo con Alberto, me contó de un amigo sordo suyo que tenía una pecera en su casa y que decía que cuando llegaba a su casa se acostaba y se ponía a ver a los peces y que eso le relajaba mucho porque era como música para sus ojos. Y yo dije, no, pues ya está, no solo me da el título, me da la obra, me da trabajo y me dice cómo hacerla. Feliz. Entonces dije, perfecto, tenemos manos, esta es la seña pez, ya está, tenemos unos peces y vamos a tratar de armar la coreografía y dije yo que corresponda al movimiento de cada uno de los instrumentos con cada una de las manos del elenco.
con eso tuvimos suficiente para armar el primer movimiento completo, con algunas complicaciones, pero esas se las platico mañana. El caso es que al elenco le interesó mucho porque era un reto complicado y yo cada tanto les preguntaba y les decía, ¿y esto sí le va a interesar al, no sé, al público sordo? Me decían, y decía, ok. O sea, si va a venir, yo le decía, si tu hija va a venir, tu hijo va a venir, ¿le va a gustar esto? Ok. Les quiero mostrar dos cosas porque mucho hablar y sin ver es como oh, y si no la vieron, pues quién sabe si la pudieron ver. Pero les quiero mostrar dos cosas. Las dos coreografías dos extremos de coreografía fueron la coreografía muy elaborada, polifónica, donde no hay mucho espacio más que hacer las acciones que corresponden, y otra, coreografía con mucho más espacio para el juego. De hecho, con espacio para improvisar y para, cosa que me di cuenta después, que el elenco sordo tenía una habilidad espectacular para rellenar cualquier hueco que yo dejara sin decir, bueno, aquí busquemos esto. Yo nada más con que no dijera nada, volteaba, regresaba y ya teníamos una escena ahí. Es tremendo este elenco. Es un orgullo. Entonces, les quiero compartir primero un pedacito de lo que sería el primer movimiento el primer movimiento de este concierto para violín. Y van a poder ver una cosa. El ritmo coincide a veces muy bien, a veces no tanto, a veces espectacularmente bien. No, perdón por el autoguayabazo, pero es más bien para Lupe, Roberto y Eduardo. Y a veces nada. Y ahorita suena raro, pero ahorita les cuento qué es lo que pasaba con eso. A ver, ábrete. Ahí está.
2 minutos. ¡Ah! No. No, está bien, está bien. Tienes 2 minutos más Gracias. para que Calma termine. De sobra. Sí, de sobra. ¿Qué tanta perfección en el ritmo se necesita? O sea, lo que varía en la perfección en el ritmo es distinto cada función. Y al principio esto me ponía muy nervioso porque yo siempre estoy ahí marcando el pulso y cuando se enchueca la cosa tengo que hacer más grandote y decir auxilio, nos estamos yendo fuera de tiempo. Pero ese es un precio muy bajo para la libertad creativa de este elenco. Y ahí es donde les quiero mostrar la otra coreografía, donde en vez de ser algo una coreografía con tan poco espacio, aquí hay mucho más espacio. Ahora, no solo hay mucho más espacio, sino que les quiero contar, esta era una situación muy específica. Como director principiante se me ocurrió que estaría buenísimo que la actriz se pusiera el vestuario en escena. Y pues ahora ya lo hacemos así siempre, porque hubo que dedicarle su tiempo para eso. Entonces, bueno, lo que pasa es que es el personaje principal, Lupe es la astronauta que va a salir. Entonces, me gustaba que se pusiera el traje de astronauta en escena. Entonces, ahorita lo que vamos a ver empieza con el elenco poniéndole a Lupe el traje de astronauta. La única indicación que tienen ahí es ponerle el traje de astronauta de la mejor manera que se pueda para que pueda seguir la escena después, ¿ok? Poco a poco medimos el tiempo para saber más o menos cuánto tiempo, pero cuánto tiempo tiene, pero como no siempre está fácil y ese traje a veces pone de su parte y a veces no, teníamos que tener un pequeño colchón de chance de que si se atoraba algo se pudiera resolver. Bueno, hay un punto que van a ver donde se le están poniendo el traje y donde se marca, lo llamamos una fotografía, que es como un aviso de ya me lo viene, o sea, tenemos que resolver esto. A veces ya tiene el traje listo para cuando llega la fotografía, a veces tiene la mitad puesta y la fotografía sucede, esté como esté la puesta del traje, ¿ok? Eso es un acuerdo que tengo con el elenco. Pero el hecho de que suceda ese momento de la fotografía les ayuda a saber que ya queda poquito tiempo porque luego la obra tiene que seguir. Y para ese tiempo extra que queda antes de que se pone ella el casco, tienen libertad para improvisar. Y a la hora de decirles yo, improvisen lo que quieran, realmente la improvisación es clara, tienen que revisar que ella tenga todo listo para salir a su viaje interestelar. Solo que les dije, yo voy a estar marcando el pulso y ustedes traten de hacer lo que sea que quieran y si pueden hacerlo al ritmo, buenísimo. Si no, no y ya, porque yo sé que vienen de estarle poniendo el traje, la complicación. Entonces lo que van a ver es el elenco poniendo el traje a Lupe, terminando a tiempo para la foto, sucede la foto y después yo empiezo a marcar el pulso, marco el compás de 4 que tiene esta pieza de Mendelssohn. Y lo que van a ver es Eduardo fallándole al ritmo a la primera y luego atinándole a todas. Ahora, a todas, no al tiempo fuerte. A 1, a 2, a 3 van a ver a Roberto y Eduardo haciendo algo muy simple, muy simple me refiero a la acción escénica, pero improvisando siguiendo el pulso.
pasaba eso. Pero el día que grabamos la obra, Lupe caminó viendo hacia lo oscuro al ritmo de la música. Bueno, eso es un dato curioso, específicamente del día que grabamos esto. Ese ver lo que el elenco se inventa, cada función, en todas las coreografías donde hay puntos de unión, pero en medio tienen libertad, es un regalo que fue para mí. ¿Okay? El público pues ve una función y ya sabe más o menos cómo, bueno, digamos, no se espera que las cosas estén cambiando mucho. Pero apunté regalos de esta obra, que fue para el público oyente una imagen que hacemos, o que digo con Eduardo, que es de una grieta en la cabeza, por donde por lo menos se abre y entra algo de cómo percibir a la gente sorda de otra manera. Para la gente sorda, esta obra, o lo que me han contado, es porque me dicen, esto es unión, y es eso, o sea, qué sorpresa de cómo va unido todo lo que está sucediendo ahí. Para este elenco, algo que les veo y que me dicen, o sea, a veces me dicen, pues ahora estuvo como más lento. Y le digo, no, la grabación es la misma siempre. Sí. O sea, están perfectamente medido. Siempre están los tiempos como son. Nada más que a veces el elenco, conforme va teniendo más tiempo, o sea, se va asimilando. Ahora tienen un parque de diversiones allá adentro, donde, bueno, hay una escena donde Eduardo prende un coche. O sea, se sube al coche y tiene mucho tiempo para encontrar las llaves y prenderlo. Cada función, cada ensayo tiene una manera distinta de sacar las llaves, aparecerlas y prender el coche. Ha prendido el coche con un botón, con aplauso, bueno, esas son las que se me ocurren ahorita, pero lo que se inventa cada vez es donde yo digo, no, bueno, sí, definitivamente no tiene sentido que yo me vuelva un estricto con seguir el pulso, porque lo que importa aquí es este juego escénico, ¿no? Y eso es del elenco. Y bueno, y para mí, no sé, igual siento que yo he sido el más ganón, pero vivir siempre en las funciones, ser este punto de unión y negociar y reconocer, y en algunos momentos, porque hasta el elenco me decía, bueno, aquí nos enchuecamos, y yo, sí, vamos fuera de tiempo. Pero reconocer ese límite entre la precisión del ritmo en escena y luego saber que tampoco es tan necesaria, es un regalo que ha sido para mí desde los últimos 13 años, y con el gusto de decirles que tenemos función el miércoles que viene. Entonces, pero bueno, el tiempo que ustedes dejaron me lo tragué yo. Realmente gracias, más bien. Sí, es de lo que corresponde. Gracias. Y bueno, gracias. Gracias. Pues muchas gracias. Si quieres... Me regreso para allá. No, ¿sí? no, está bien. ¿O da lo mismo? Da lo mismo. Bueno, pues muchas gracias a los ponentes. Yo creo que hay muchos puntos de encuentro en las ponencias, están muy interesantes. Hay cruces históricos, ¿no? culturales de la comunidad sorda, que bueno, es maravilloso conocerlos de cerca, la verdad. Bueno, paréntesis, tuvimos un taller de cultura de sordos, sí. No, en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, pero fueron de aquí de Ciudad de México a Hidalgo para ver cómo, pues sí, más bien cultivarnos nosotros los oyentes, ¿no? Porque claro que hay mucho prejuicio y mucha ignorancia por parte de los oyentes. Entonces, bueno, aquí también la parte histórica, la parte de género, yo creo que ha sido una mesa maravillosa en todos los sentidos, diversidad, género, cultura. Bueno, adelante el público, por favor, preguntas, vamos a interactuar, aprovechar la mesa. ¿Hay algunas preguntas por ahí? ¿Quién comienza? Puede ser para alguna ponencia o para los tres en general. Aquí ¿sí hay micrófono?
Bueno, si quieres la digo aquí. ¿Qué te llevó a investigar la forma radial? Y ahí llegó el micrófono. ¿Y la segunda? Gracias. Jorge preguntaba, ¿qué te llevó a investigar sobre la forma radial y cuál ha sido tu mayor hallazgo en tu investigación? Sí, bueno, todo empezó porque una de las bondades de la internet es que uno encuentra cosas fantásticas, ¿no? Cuando tiene buen uso el internet, ¿no? Puede encontrar uno cosas muy interesantes. Y por accidente un día me encontré pues, un disco así en internet libre, ¿no? Se podía bajar libremente de estos dos autores. En ese momento no sabía alemán, no sabía, pero dije, suena interesante la descripción, lo bajé. Y entonces cuando empecé a escuchar dije, ay Dios mío, ¿qué es esto? ¿No? Así de, ¿qué onda? ¿No? Y se trataba, o sea, el disco, toda la obra, se trataba de la Primera y Segunda Guerra Mundial y la época de Ulrike Meinhof, que también hizo todo un movimiento ya para los años 60. Pero entonces el libro, este programa radial se trataba de cómo había personajes dentro de la cultura alemana. Es el Deutsche Krieger, que son como los guerreros alemanes, los que hacen la guerra en alemán. Y entonces usaban fragmentos históricos, ¿no? O sea, archivo histórico real, o sea, discursos de Hitler, discursos de Guillermo II, discursos de Ulrike Meinhof, y mezclados con música electrónica, con música techno, ¿no? Pero la sensación era muy... Bueno, a mí sí me causó mucha... Y a partir de ahí me empecé a meter, ¿no? Y lo que me gustó mucho fue porque estos dos artistas con lo que trabajan es con la historia. Entonces, algo que a mí me deja mucho es que la historia, cuando se escucha, cuando tienes la oportunidad de escucharla, es como más viva la experiencia, ¿no? Uno puede ir a leer la crónica, uno puede leerse los libros, tal. Y sí, o sea, hay crónicas que sí tendrán su emotividad, sí pasan claramente, ¿no? Pero cuando escuchas el discurso real, ahí hay otra sensación. Y eso es lo que a mí me gustó mucho de la propuesta de estos dos personajes. En esta obra no usan archivos históricos, pero de ahí, bueno, aunque la obra en la que se basan sí es histórica, la sinfonía. Pero eso fue lo que me gustó mucho y me llevó a eso, que el archivo histórico podía tener un uso dramático. Un uso, no nada más informativo. Claro que hay puestas en escena, ¿no? Que usan los archivos, ¿no? O sea, juegan con los archivos de cualquier índole, ¿no? Sonoros, textuales, objetos, ¿no? Pero aquí el sonido histórico, híjole, eso siento que tiene mucho poder y que puede ser empleado dramáticamente de una forma que estamos viendo cómo poder concretarlo materialmente, pero eso y la posibilidad también, y bueno, o sea, yo nunca hubiera pensado que más allá del radioteatro, o sea, pudiera haber otra posibilidad, ¿no? O sea, eso también nunca se me hubiera imaginado esta combinación tan extraña. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Aquí hay otra pregunta. Hola, muchas gracias por exponernos. Creo que la reflexión con la que empezaré es que creo que la música lleva su tiempo, ¿no? Y que creo que en este mundo moderno a veces el tomarnos el tiempo para hacer las cosas suele ser complicado. Y me parece muy afortunado que haya una mesa que hable intrínsecamente del tiempo, ¿no? Que lleva justo ensayos, que lleva a conocer a, no sé, Alicia Urrieta, que lleva el meterte a internet y buscar toda la investigación. Y creo que todo va como también nosotras y nosotres nos vinculamos con la música. Entonces me gustaría preguntarle eso a ustedes tres, ¿cómo ustedes se vinculan con la música? ¿Qué es lo que resuena en ustedes?
Y pienso mucho en la frase que nos compartió Elvira acerca como de... Ay, espérame, le tomo una foto. Buscar con cuidado amoroso cuál es el sonido que sigue, ¿no? Y que creo que también eso lleva tiempo, ¿no? El escuchar. Y pues nada, me gustaría saber que más allá de lo académico, cuál es su relación con la música, el sonido, con la experiencia, que eso también creo que es algo que me quedó mucho, ¿no? Que el sonido es una experiencia y cómo vivimos esa experiencia a través de mundos distintos. Pues siempre está presente y fíjate que ahorita yo estoy también muy emocionada y muy contenta porque por un lado le decía a él que hoy precisamente en la mañana con mis alumnos de primer semestre estamos viendo historia de los medios, estamos viendo radio, estamos oyendo radio y de pronto qué bonito, ¿no? Acostumbrarte a oír el sonido de la voz, el ruido, hasta el silencio. Entonces de esa manera yo siento que cada vez voy disfrutando más el sonido y voy también aprendiendo sobre la música. Y ahorita también lo que nos comentaba Sergio sobre, hace como 32 años hizo un reportaje sobre la sordera en México. Okay. Y vieras cómo me sensibilicé tanto, sobre todo esto que tú decías, ¿no? De decirles, ay, pobrecitos, sino de pronto te das cuenta que hay un mundo tan creativo dentro de ellos y que eso que creemos que es silencio y nada, son muchas cosas, ¿no? Entonces, de esa manera la investigación te va enseñando. Y dentro de este contexto de la música, yo considero que también te va fortaleciendo. Seguramente no voy a distinguir todavía porque no tengo así esta hermosa manera que él tiene de seguir la música y de darle ese tono. No, yo soy de lo peor, hasta bailando pierdo el ritmo y creen que mi marido y yo estamos jugando cuando bailamos. No, sí bailamos, pero sabes que es una gran compañía y para mí en el tema que me interesa mucho sobre la cuestión de las mujeres, me gusta escuchar que no hacen ni mejor ni peor música, pero sí hay algo que te va marcando esa pauta de escucharte, de identificarte, de tranquilizarte y sobre todo de decir que aquí cada ser humano estamos haciendo esa gloriosa compañía, esa gloriosa relación, que por eso esa frase que tú comentas de Luz Urre también me conmovió mucho porque ahí está eso amoroso que nos puede inspirar. Entonces de esa manera me he ido acercando, he ido aprendiendo y sin duda he valorado muchísimo ese silencio que parece que luego está presente, pero también esos sonidos que nos pueden llegar a través de la radio, ¿no? Aunque ahora sueño a mis alumnos que todos con sus audífonos y yo hablando como loca y ellos están oyendo su música, pero hasta eso creo que también nos puede fortalecer bastante. Gracias. No, pues en orden, así ya como hicimos antes, sí, ya es un chorote. Bueno, hace poco en internet vi un meme que decía no music, no life, ¿no? O sea, sin música pues no hay vida, ¿no? Y yo creo que, bueno, al menos en mi caso sí, a mí me encanta escuchar mucho música y de lo más, desde lo más clásico, académico, popular, hasta lo más extraño, ¿no? Lo más raro, ¿no? Lo más sacado de onda. Pero por ejemplo, y también, bueno, yo toco el acordeón, tengo esa posibilidad. Por ejemplo, en ese caso, me encanta cómo suena el instrumento, cómo se siente el instrumento, cómo resuena y cuando estás tocando para alguien más, ¿no? Y cómo el sonido se expande. Pero me pasa algo bien curioso cuando escucho música grabada de acordeón. No me gusta. O sea, los discos, la música grabada de acordeón, sí, está bien, pero bueno. Pon mejor música electrónica, que esa me encanta escuchar así en los audífonos, ¿no? Ahí sí ponlo en el aparato. Y así pasa también, o sea, no sé, hay como ciertos instrumentos, en mi caso, ciertos instrumentos que me gusta mucho escucharlos en vivo, ¿no? Y otros que de plano sí digo, no, gracias, es mejor, pongan otro disco. Pero también, y volviendo un poquito a la pregunta la
lo que me gusta, bueno, también pues me dedico, ¿no? al arte escénico, ¿no? A hacer puestas en escena. Y algo que siempre me ha gustado mucho, pues sí es la música en el teatro, ¿no? O sea, y no precisamente el musical, ¿no? Como lo conocemos, ¿no? Como el musical estilo Broadway, exactamente, ¿no? Que esa es otra posibilidad, pero siempre la compañía, ¿no? Porque muchas veces también la palabra, ¿no? El problema es que también le damos como que pues sí, se vive el verbocentrismo, ¿no? En el teatro sí hay una tendencia muy grande, ¿no? al verbo, pero ¿qué pasaría, ¿no? Si solo la música, si solo el ritmo, ¿no? O sea, el ritmo también, porque también las imágenes, creo que también las imágenes también tienen su ritmo. Y eso, no music, no life. Para mí, de todas las expresiones artísticas a las que me he acercado, la música es con la que sin falla en muchísimas ocasiones a lo largo de mi vida he sentido que eso que está sonando está expresando lo que yo siento. En esta cosa abstracta que a la hora de quererlo decir se pierden las palabras y ya no sirve, que es finalmente también lo que hace la poesía, ¿no? Trata de usar las palabras para decir más allá de lo que dicen las palabras. Pero con la música no solo me ha pasado, sino me ha pasado durante toda mi vida que al escuchar yo algo, no todo, y de hecho una misma cosa en momentos distintos veo una relación distinta, pero reconozco momentos muy claros de decir es que eso que está sonando es lo que yo siento. Y estudié teatro, o sea, no, realmente estudiar teatro tiene que ver más con mis requerimientos personales frente a el ser humano como ser social y esas otras cosas, pero específicamente de la música tiene eso, una puntería muy espectacular, que puede atravesar cualquier situación. Suena algo y o sea, sí, o sea, me llega directo a alguna parte, ¿no? O sea, y eso como decir, de muchísimas distintas expresiones musicales. Y fue algo, digo, ya llevándolo a esto que les contaba, fue algo que me sentí muy contento de poder compartir con el elenco, ya tranquilo de que no, o sea, de que pues, se trata de compartir, bueno, les comparto esto. Y así, por ejemplo, una de las escenas que hicimos, que era de mis momentos, o sea, es de un niño en el coche con su familia en la carretera. Y nada más de decirles yo, es que esta música me suena, me recuerda, o sea, lo que les pude yo decir del segundo movimiento de la sonata patética de Beethoven fue al elenco solo decirles, esto a mí me recuerda la sensación de ir con mi familia en la carretera. Lo que se siente dormirme y despertarme y ver y nada más sentir eso, o sea, lo que eran esas esperas como niño en la carretera, porque viajábamos mucho de Morelia para acá, y sentir que este elenco era completamente sensible a eso. Ahora de eso pues solo queda el ritmo de Beethoven, ¿no? Y compartir eso, pero eso se unía con sus recuerdos y sus recuerdos de sus infancias con sus familias en la carretera. Entonces, pues nada, esa cosita. Muchas gracias por la pregunta. ¿Alguien más? Tenemos una pregunta más del público. ¿Alguien que se anime? Si no, yo tengo aquí una guardada. ¿Allá? ¿No? Yo también puedo, bueno, ya tengo el micrófono. Sí, está bien. Rápido. Dices que, Jorge, que no te viene a la mente algo aquí como radial, bueno, como esos alemanes, que son muy locos los alemanes en general, son muy chidos, pues. ¿Cómo te imaginas algo en México? O sea, ¿cómo...? Porque yo creo que sí lo has pensado, ¿no? O sea, si tuvieras todo el presupuesto del mundo, ¿cómo sería algo así en México? Bueno, así como esto tal cual no lo he pensado, así como tal, más bien, de hecho, pues sí, estamos en proceso de desarrollar una pieza, pero no es precisamente sobre un tema mexicano, es más bien sobre el golpe de estado chileno del 73 creo, sí, creo que sí, 73.
Es que sucede que por ahí él también, por accidentes, que son muy buenos los accidentes. Escuché la transmisión final de Salvador Allende, está por ahí también disponible la transmisión de Salvador Allende, y dije, esto es dramático, esto es súper dramático. Y aparte también me encontré un disco donde vienen todos los discursos de Pinochet al mismo tiempo que estaba lo de... Entonces eso, ahí tienes un conflicto dramático bien padre, o sea, lo que está diciendo Pinochet y lo que está diciendo Salvador Allende. Pero la idea no es solamente, o sea, ponerte los discursos de ellos, sino, al menos lo que yo pienso es contar una historia personal, de un personaje, de alguien que está ahí, mientras está sucediendo el golpe de Estado chileno. Pero la idea es como que esas voces históricas sirvan como el telón de fondo, pero hagan ahí un contraste dramático con lo que está sintiendo el personaje. O sea, lo que pienso que se tendría que explorar es ese pues sí, lo que lo hace dramático, pues el enfrentamiento, ¿no? El conflicto. Creo que eso es lo que podría ser. Y cómo sería desde lo sonoro, ¿no? Porque, bueno, creo que la música toda es contrastante, o sea, porque avanza, ¿no? Justamente siempre es progresiva, ¿no? O sea, para que haya una progresión, pues tiene que haber ahí algo que se le oponga, ¿no? Algo que vaya haciendo el movimiento. Al menos eso es lo que yo he pensado hasta el momento. Y alguna vez, hace poco basado en esto, dije, Zócalo de la Ciudad de México, una piedra gigante, un grupo de gente tratando de mover esa piedra en el Zócalo. Es la única imagen que tengo, con un montón de sonidos de la ciudad y de la historia de México. Algo así. No se pierda el próximo episodio. Ya los estaré invitando a la presentación. Bueno, muchas gracias al público. Y bueno, nada más una petición para cerrar, que bueno, es un tema que en lo personal me interesa, que es el fomento a la cultura, la educación artística, en mi caso la educación musical. ¿Cuánto de su trabajo, no sé, piensan que afecta a esta parte del fomento de la educación artística? Como profundizar un poco en ese aspecto de parte de su trabajo que está aportando. Pues en mi caso, esta necedad, esta pasión y este gusto de recuperar a las mujeres, de escucharlas desde ahorita. Ando pensando desde, por ejemplo, escuchar un Ángela Peralta, que de pronto también se nos ha perdido, que está en la rotonda de personas ilustres, pero que su tumba es la más humilde y la más perdida, y de pronto ese ruiseñor parece que lo quisieron callar. Entonces, de pronto, recuperar esas historias en donde sabes que sus voces, la música, los ritmos están latentes, para mí eso es muy importante, ¿no? Este recorrido que hice en donde sale a cada instante Alicia Urreta como diciéndote, aquí estoy, no me olvides, recuérdame, muestra lo que estoy haciendo. Para mí eso también es bien importante, ¿no? Y de pronto pues imaginar esas voces y esa música. También ahorita estaba recordando un libro muy bonito que coordinó un escritor hidalguense, Agustín Cadena, en donde nos pidió hacer relatos solamente con nuestra relación con la música. Y salieron unos relatos tan bonitos. Ahorita estaba recordando esta infancia en donde, no sé, de pronto a veces estoy dormida, yo oigo un cha-cha-cha y me acuerdo de mi papá, o escucho Radio Joya y digo, ay, mi mamá. Entonces de pronto ahí están esos sonidos, y compartirlos en esta manera de comprometer toda esa gran riqueza que hay en la cultura, y donde está la música, donde está el teatro, donde están todas estas representaciones. Le decía a Jorge, ay, ahora voy a poner a mis alumnos a hacer algo así que él está proponiendo. Imagínate en Hidalgo los tenangos que son tan representativos, ¿qué sonidos tendrían? Entonces, bueno, vas, y eso es lo que te motiva en la cultura. Solo ahorita venimos 3 personas a hablar de nuestras pasiones, y creo que muchos se van a ir pensando en todas esas cuestiones que a lo mejor no nos interesaban, ¿no? Entonces ahí está ese compromiso. Bueno, creo que, pues, al menos en lo que yo estoy metido, la aportación, ay, no sé, no la veo tanto en el campo de la música o de la educación musical. Bueno, quizá de artística en general. Educación artística. Ya. Bueno, a lo mejor yo pensaría que es, pues,
claro, conocer los lenguajes en los que están basados, ¿no? La música. O sea, ahora sí como, no me gustaría decir las reglas, ¿no? Pero pues sí, las reglas, ¿no? O sea, el lenguaje, ¿no? En el que está. Pero también hacer una invitación a pues a ir más allá, ¿no? De esas reglas. Yo creo que eso es lo que, al menos a mí ahorita sí, este tema me está moviendo por ahí, ¿no? Yo vengo de un movimiento donde era la regla así, ¿no? Muy así de, y esto es así, A más B es 1 más 2 es 3 y es así rígido y la teoría es así y esto es así y es así. Y sí hay que conocer, yo creo que sí hay que conocer esas teorías, sí. No apasionarse, no apasionarse, pero que esas teorías nos sirvan para romper, para generar estos híbridos, estas formas que uno necesita también expresar, ¿no? Porque también creo que eso, que la educación artística nos abra el punto que nos lleve a lo que nosotros realmente queramos expresar a partir de lo que nosotros somos. Ya. Pues realmente mi estar aquí es un poco el gusto de ahora desde el lado de la reflexión académica sacar, hablar con orgullo de una compañía de teatro que tiene 30 años haciendo teatro profesional, no a pesar de la sordera, sino desde la sordera, desde el orgullo de ser gente sorda. Esta obra específicamente no tiene lengua de señas, pero la lengua de señas es como ese estandarte, lo decía hace rato, estandarte de su cultura. Y como les decía ahorita, esa grieta que se nos abre cuando de repente vemos a una persona sorda haciendo algo que no nos imaginábamos, con eso es suficiente, en la edad en la que sea. Cualquiera que veamos eso y digamos, ok, está bien, yo aquí yo no conozco y me da curiosidad, y el ser humano es capaz de cosas que yo no me imaginaba, ¿no? O sea, les cuento un dato curioso. Dice Oliver Sacks en un libro que se llama Musicofilia, que la parte del cerebro que se encarga de trabajar material auditivo en la gente sorda no se atrofia, sino que se dedica a trabajar más material visual. Entonces, y eso te das cuenta luego cuando le preguntas a la persona sorda si se acuerda que traías puesto el día del tal y te dice quién traía puesto tal cosa, quién estaba dónde, y ves el retrato o el mapa de dónde estás del que te puede hacer una persona sorda. Es impresionante. Y ahí es donde, pues nada, mi manera de ver al ser humano ahora es distinta. Y eso, bueno, es, o sea, como a la edad a la que sea, no sé, a mí me agarró eso hace, ¿no? A los 28, pero cuando le pasa eso a mi hijo que tiene 6, 7 años, bueno, cuando tenía 7 años más o menos, pues veo que igual se siembra la semilla de manera distinta, ¿no? A cuando, sin importar la edad, pero es algo, pues, valioso. Muy bien, pues muchas gracias. Un aplauso para nuestros 3 ponentes de esta mesa maravillosa. Muchas gracias. Fue muy rico, de verdad. Un honor estar en esta mesa, un honor estar en esta cátedra. Y pues los seguimos invitando a la siguiente conferencia, que es la conferencia final de esta tarde, que es conferencia magistral, gestión para la escena, teatro y música, con el maestro Víctor Yup. Y bueno, es a las 6, así que tenemos unos minutitos, no se desconecten. Nos vemos aquí en breve. Gracias.
Gobierno de México.